ingeniero, nosotros le vamos a presentar nuestro proyecto de transferencia de masa que se basa en el cálculo del punto de inundación a través del método de Buchanan. Los integrantes somos Carlos Salazar Alejandro, Juárez Sompalce Alfredo, Juárez López Sandra Karina y Coteconchi Cocoleche Magali, somos del séptimo D. Como introducción tenemos que debemos determinar la caída de presión, la carga y el punto de inundación. El líquido que entra en la parte superior de la columna y el aire por la parte inferior de la columna y se empieza a distribuir por el empaque. Este líquido fluye hacia abajo por efecto de la gravedad, mientras que el gas fluye hacia arriba por efecto de la presión. Esto es, la presión de trabajo en la parte superior debe ser menor que la presión en el fondo de la columna. Para que el gas fluya hacia arriba, esta es una consideración para el diseño de estas columnas. Un dato muy importante es el tipo de empaque, ya que se proporciona mayor transferencia de masa. El punto de inundación, la fuerza de arrastre de las burbujas de gas a través del líquido, la caída de presión es la causa predominante de la inundación a través de la columna. Como información general del proyecto, son los objetivos del proyecto, son describir el diseño, funcionamiento y operación de los equipos empleados para la transferencia de masa, y otro objetivo sería aplicar los conceptos y fundamentos de transferencia de masa en casos de estudio que requieren el uso de herramientas computacionales. Bien, los problemas y resoluciones. La descripción del problema verifica vía experimental al punto de inundación en una columna empacada y predecir esta condición utilizando un enfoque propuesto por Burnacek. ¿Cómo se resolvió? Mediante el método de Buchanan, y para ello se tienen las siguientes fórmulas. La primera fórmula que se ocupó fue una ecuación cuadrática para calcular la velocidad, que está construida por el área, por la velocidad líquido, por D, que es una constante de la ecuación, sobre seno de teta, por epsilon, que es el porcentaje de huecos, por Fs, que es el factor de pared. Esto es por la velocidad más lo que es el área por la viscosidad dinámica, por E, que es una constante de ecuación, sobre el seno de teta, por epsilon, que como ya lo habíamos dicho es el número de huecos, por el diámetro hidráulico. Esto igual se multiplica por lo que es la velocidad menos delta P, que es la caída de presión, sobre delta Z, que es la altura de la columna. Esto es por 1 menos F, que F es el método de Buchanan, por HL, que es la retención del líquido. Todo esto elevado a la 5. Bien, la otra fórmula que se ocupó fue el punto de inundación, que esto es, el punto de inundación es igual a la raíz cuadrada por 1 menos F, que es el método de Buchanan, por HL, que es la retención del líquido, sobre 11 por F, que es el método de Buchanan, por C, que es una constante de Stickman, y por último se multiplica por HL, que es la retención del líquido. Igualmente ocupamos la siguiente fórmula, que es para la caída de presión, que está construida por HL, la presión del líquido es igual a A, que es una constante de Markovitch. Esto se abre un paréntesis, se utiliza lo que es el área por la velocidad al cuadrado sobre el gasto por el seno de teta. Se cierra el paréntesis y esto está elevado a la B, que igualmente es una constante de Markovitch. La otra fórmula que se ocupó fue el diámetro hidráulico equivalente, que esto es el diámetro hidráulico igual a 4 por epsilon, que es el porcentaje de huecos sobre el área. Y por último se ocupó la fórmula del diámetro de la columna, que es Fs, que es el factor de pared, es igual a 1 sobre 1 más 4 sobre el área sobre el diámetro de la columna. Los datos que ocupamos para determinar los cálculos posteriores a partir de las fórmulas mencionadas anteriormente
los obtuvimos a partir de los experimentos realizados en la práctica final realizada para el proyecto y de prácticas anteriores en las cuales utilizamos estos datos donde obtuvimos el diferencial de la caída de presión en PSI, que la convertimos a pascales, la altura, la densidad de líquido, la gravedad, el diámetro de la columna, el flujo, el área superficial, el flujo por área, la viscosidad dinámica del gas, el factor de pared y la densidad del gas. Leyendo el artículo que teníamos de Brunasi, utilizamos las tablas para los empaques PAL, Flexi y Catapac, donde obtuvimos las constantes A y B, que son de Marconi, C, la de Stichler, D y E, constantes generales de la ecuación de Buchanan, F, la constante de Buchanan, el área superficial, el porcentaje de huecos y los senos, que los obtuvimos a partir de la calculadora. Utilizamos las primeras variables para sustituirlas en la correlación de Lobo, la cual es la siguiente. La correlación de Lobo está expresada en la siguiente ecuación, donde es el gasto al cuadrado por el área superficial entre el porcentaje de huecos por la viscosidad cinemática del líquido entre la gravedad por la viscosidad del gas por la viscosidad del líquido, igual a la velocidad por el área superficial entre el porcentaje de huecos al cubo por la densidad del gas por la viscosidad cinemática elevada a la 0.2, todo esto entre la gravedad por la densidad del líquido. Esta es la ecuación que corresponde a la correlación de Lobo. A partir de esta ecuación despejamos la velocidad en términos de Buchanan, obteniendo finalmente que es el gasto, es la velocidad por la densidad igual al gasto entre la densidad del líquido, donde bueno, obtenemos como resultado de nuestro despeje 0.02 metros sobre segundos. Esta velocidad la ocupamos en la retención volumétrica para posteriormente sustituirla en la ecuación cuadrática de Buchanan, donde del primer término sacamos A, del segundo término B y del tercer término C, y elaboramos tablas para determinar cada uno de los valores para A, B y C del PAL, Flexi y Catapac a partir de una ecuación de segundo grado. Bueno, tenemos estos datos para diferentes corridas. Nosotros lo que le vamos a mostrar aquí es la primera corrida que se utilizó en la última práctica. Como habíamos mencionado anteriormente, se calcula A, B y C para los diferentes tipos de empaque. Aquí está PAL, Flexi, Catapac. Tenemos diferentes resultados. A partir de las ecuaciones anteriores obtuvimos el factor, el diámetro hidráulico, la velocidad, la retención volumétrica del líquido, la velocidad del gas y el punto de inundación. El diámetro de la columna ya venía predeterminado en tablas. Lo único que se tuvo que realizar son los datos anteriores, bueno, fueron los cálculos anteriores para diferentes flujos. Vamos a mostrar cómo se realizó para diferentes flujos. Podemos observar en este programa de Excel cómo teníamos todos los datos metidos para trabajar con los diferentes flujos. Aquí tenemos los diferentes flujos en kilogramos por hora. Después lo tenemos en kilogramos por metro cuadrado por hora, que eso posteriormente lo transformamos a kilogramos sobre metro cuadrado por segundo. La columna que se encuentra en blanco, es la que vamos a ocupar para los diferentes cálculos.
También tenemos las caídas de presión que se encontraban en CIAS, para lo cual lo transformamos en pascales para hacer dimensionalmente correcta la ecuación. Aquí tenemos las diferentes corridas. La primera la tenemos para un flujo de 2.8 kilogramos y una caída de presión de 6.203 pascales. Las siguientes corridas que tenemos, o los diferentes cálculos que tenemos, son para unas corridas que utilizamos de una práctica anterior. Posteriormente hacemos una comparación de datos experimentales y datos teóricos. Esto es tener los flujos de agua en metros cúbicos sobre metros cuadrados por hora y obtener la parte de abajo, bueno, las fórmulas para el PAL, para el Flexi y para el Catapac. Esto es, teníamos que multiplicar la velocidad del gas por la densidad del líquido, densidad del gas a la 1/2. Posteriormente graficamos estos datos y hacemos una comparación. Si nos fijamos, tenemos en este lado los datos teóricos y por esta parte tenemos los datos experimentales, datos que nosotros graficamos y obtuvimos a partir de prácticas. Se puede observar que la línea de tendencia para los anillos PAL y los puntos PAL que encontramos son lo más parecido a lo que teníamos en datos teóricos. El empaque Flexi son los cuadrados, los anillos PAL son los rombitos y los anillos el empaque Catapac son los triángulos, en el cual podemos observar una desviación un poco, por lo cual descartamos este tipo de empaque. Los cuadrados, que son los Flexi, también tienen un porcentaje de desviación, así que nuestra conclusión, o a lo que nosotros llegamos, es que sería más óptimo utilizar los anillos PAL para reproducir este tipo de experimento. Aquí tenemos los diferentes tipos de empaque. No tenemos la imagen del FlexiPack debido a que no lo encontramos, pero tenemos los anillos PAL y el empaque Catapac. Así que, en conclusión, podemos decir que los anillos PAL son lo más óptimo para resolver el experimento en base a datos y en base a la gráfica que obtuvimos de la comparación. Bueno, eso es todo de nuestra parte, ingeniero. Muchas gracias y hasta luego.